apaga las luces, sube el volumen, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Yo soy Oscar Morales y como en cada semana estoy muy contento de que estés aquí escuchando un nuevo episodio. Déjame platicarte rápidamente qué vamos a hablar hoy, aunque quizás ya lo estés viendo en el título. En el episodio pasado te compartí un cuento que tuvo lugar en un asilo. Y es en ese sentido que me profundicé a investigar más historias escalofriantes relacionadas con este tipo de recintos. Es así que hoy logré juntar para ti 3 historias escalofriantes que tuvieron lugar en asilos. Te pido me acompañes a escuchar estas historias, no sin antes recordarte que si tienes alguna historia que desees compartir aquí con la comunidad de Espectro Podcast, la puedes enviar a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, ahora sí, te pido me acompañes a escuchar estas 3 historias tan inquietantes. No voy a decir el nombre del lugar, ni tampoco el mío. No porque tenga miedo, sino porque ya no trabajo allí. Y la verdad, ya da igual. Pasaron varios años. Hoy doy clases, soy docente, tengo una vida bastante normal, pero hay cosas de ese lugar que no se me quitaron nunca. Entré a trabajar en este asilo psiquiátrico cuando apenas estaba empezando como enfermero. Era mi primer año. Yo iba con la idea de ayudar, de aprender, de que todo tenía una explicación médica, turnos largos, poco personal, normal. Nada fuera de lo común. Hasta que conocí a el viejo italiano. Nunca supe su nombre real. Todos le decíamos así, el italiano. Decían que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que peleó, que vio cosas horribles. Después de la guerra se vino a México, según para alejarse de todo eso, pero pues hay cosas de las que uno no se escapa tan fácil. El señor hablaba italiano, inglés y español. Los 3. Y cuando tenía crisis, gritaba en los 3 idiomas al mismo tiempo. La verdad, al principio sí me parecía medio chistoso. No por burlarme, sino porque era raro escuchar a alguien burlarse de ti en 3 idiomas distintos sin parar. Con el tiempo se me fue quitando la risa. Porque el viejo era pesado, muy pesado. Tenía una mirada bien rara. No era solo de locura o de confusión. Era como si siempre estuviera enojado. O alerta, no sé. Nadie podía verlo fijamente por mucho tiempo. No sé cómo explicarlo, pero sentías que en cualquier momento te iba a atacar. Como si te estuviera midiendo. La noche más fuerte yo no estuve. Me la contaron después mis compañeros. Ana, Francisco y Aitana. Los 3 coinciden en lo mismo, incluso hoy. Eran como las 3 de la mañana cuando empezaron a escucharse los ruidos en su cuarto. No eran gritos, eran golpes. Golpes fuertes, secos. Ana decía que sonaba como si alguien estuviera aventando costales de arena contra las paredes. Y después empezaron los gritos. Ellos recuerdan palabras sueltas. No, al frente no. Francisco decía que parecía que estaba en otra guerra. Cuando entraron al cuarto y prendieron la luz, el viejo se dejó caer al piso. No se desmayó, se aventó. Empezó a convulsionar bien fuerte. Hasta ahí, dentro de todo, era algo que ya habíamos visto antes. Pero de repente empezó a hablar. Y no era su voz. Aitana siempre dice que lo más feo no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Era una voz grave, ronca que no iba con su cuerpo. No sonaba confundido ni alterado. Desde el piso, dijo que nos iba a matar a todos. Así, sin gritar, como si estuviera avisando. Intentaron controlarlo, sujetarlo, seguir el protocolo, pero eso empezó a sacar mucha saliva. Muchísima. Le escurría por la boca y por el cuello. No pasó ni un minuto cuando de golpe todo se calmó. Dejó de moverse. Y el italiano dejó de respirar. Después vino todo lo administrativo. Llamadas, reportes, actas. Paro cardiorrespiratorio.
pusieran. Caso cerrado. Francisco me dijo que el cuerpo se sentía tibio todavía, más de lo normal. Nadie quiso tocarlo demasiado. Ana decía que el cuarto había dejado un olor muy raro, como a metal, como a sangre vieja. Y Aitana, ella fue la que más tardó en decirme algo. Tiempo después, me confesó que cuando el viejo hablaba con esa voz no los estaba viendo a ellos. Miraba hacia la esquina de un cuarto, como si alguien más estuviera allí. Parecía que estaba recibiendo órdenes, me dijo. Después de eso el cuarto quedó vacío varios días. Nadie quería meterse ni meter a otro paciente allí. En las noches el pasillo se sentía más pesado. Algunos decían que se escuchaban pasos, como si alguien se pusiera a marchar. Una madrugada me tocó escucharlo a mí. Golpes en la pared. Despacio, contados. Pedí cambio de área poco tiempo después. Inventé cualquier excusa, nadie me preguntó mucho. Supe después que metieron a otro paciente en ese cuarto. Un chavo. A la semana empezó a despertarse gritando y ahí supe que algo estaba muy mal. Hoy que doy clases y hablo de salud mental, de trauma, de memoria, siempre pienso en ese viejo, en el italiano. En cómo algunas guerras no se acaban nunca. Hay personas que envejecen y hay otras que quedan atrapadas, obedeciendo órdenes aunque ya no estén aquí. He escuchado muchísimas historias acerca del deterioro de la salud mental de los soldados, de los veteranos de guerra, y es un tema muy, muy extenso. Todos los traumas que se adquieren en las guerras por las cosas que se ven, por las cosas que se escuchan, por las situaciones a las que te ves presionado, presionada a enfrentarte a ese algo súper, súper difícil de abordar, de controlar, de vivir. Y creo que este testimonio refleja una pizca, nos da una salpicada de lo que puede llegar a ser esa clase de vivencias. Pero también esa parte del cambio de voz parecería asimilarse con contextos que hemos escuchado en este podcast sobre posesiones. Déjame saber tu opinión en los comentarios para que abramos este espacio de discusión y podamos platicar un poquito más sobre esta última historia. De momento te pido que me acompañes a escuchar la siguiente, que es un testimonio de parte de una persona de nombre Rosaura. Ella nos platica la siguiente historia. Mi nombre es Rosaura. El del asilo no lo voy a decir, porque sigo trabajando aquí. Eso pasó hace como 10 años, cuando yo todavía estaba estudiando y vivía con mi mamá. La verdad extraño mucho esa etapa. Andaba cansado todo el tiempo, pero la vida se sentía más simple. El asilo es comunitario, así que muchas veces falta personal. Por eso habían días en los que me quedaba en doble turno, mañana y noche. Nadie me obligaba. A mí me gusta estar aquí, convivir con los viejitos, escucharlos. Siempre he sentido que uno aprende más de ellos que de cualquier libro. Ahí conocí a un paciente muy peculiar. Para la historia le voy a cambiar el nombre. Vamos a decirle José Luis. José Luis tenía como 90 años cuando llegó. Era de los más longevos del lugar, pero también curiosamente de los que mejor se movía. Caminaba rápido, se paraba solo, no le dolía nada. Bueno, eso decía él. Era muy alegre, muy ocurrente y súper sociable. A veces quizás demasiado. Cuando llegó venía acompañado de un muchacho que decía ser su hijo, pero la verdad yo siempre tuve mis dudas. El chico se veía muy joven como para ser su hijo y no se parecían en nada. Pero, pues bueno, uno en estos casos no pregunta mucho. José Luis hablaba todo el tiempo. Te contaba que había sido actor de teatro en Tijuana, que había trabajado como obrero,
pero que también había sido mimo en la ciudad y hasta guía turístico aquí mismo en Campeche. Cada día tenía una historia distinta. No sabía si creerle todo, pero era imposible no escucharlo. Era tan inquieto que a veces en plena madrugada se ponía a bailar en su habitación. Zapateaba, cantaba bajito, movía los muebles sin darse cuenta. Y claro, se escuchaba en todo el asilo. Pero nadie se enojaba con él. Al contrario, José Luis, ruido, sí, pero también hacía ambiente. Cantaba con los demás, organizaba juegos de cartas, sacaba plática a quien estuviera triste. A veces parecía más cuidador que paciente. Hubo días en los que yo pensaba que ese señor no debería de estar allí. Una mañana pasó algo muy raro. Como siempre, llamamos a todos para que bajaran a desayunar. Unos fueron llegando, pero José Luis no. Se me hizo muy extraño porque él siempre era de los primeros. Le gustaba escoger lugar para platicar desde temprano. Entonces fui a buscarlo a su cuarto. José Luis había fallecido en la madrugada. Después supimos que fue un infarto, natural según la autopsia, de esos que simplemente pasan. El asilo cambió mucho después de eso. Todos estábamos tristes. Los otros viejitos lo resintieron bastante. Organizamos rosarios, rezos, todo lo que se acostumbra. Tratamos de contactar al hijo, pero nunca apareció. Nunca. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Y eso también nos sacó de onda. Con el paso de los días, todo fue volviendo a la normalidad. O eso creíamos. Como al mes de que se va José Luis, empezaron a pasar cosas raras. En las madrugadas, cuando todo estaba en silencio, a veces se escuchaban zapateos en lo que era su habitación. Pasos rápidos, como si alguien estuviera bailando. No se escuchaban gritos o lamentos, simplemente ese sonido del zapateo en la madera del piso. La primera vez pensé que era el cansancio, que ya estaba imaginando cosas, pero no fui la única. Otras compañeras también los han escuchado. Lo curioso es que no se siente pesado, sino más bien familiar. Oye, qué bonita historia, Rosaura. Obviamente es triste cuando alguien fallece, se va físicamente de este mundo, pero creo que José Luis suena a una de esas personas de las que podemos aprender mucho, que nos deja mucho de su persona en todas nuestras actividades que hacemos a diario. Y de alguna manera pienso que es hasta bonito escuchar ese zapateo, como si José Luis todavía fuera parte de lo que es el recinto. Bueno, sin nada más que agregar, te pido me acompañes a escuchar la última de estas 3 historias fascinantes que tengo para compartirte el día de hoy. No olvides mandar tu historia. Vamos a escuchar lo que la persona anónima tiene para compartir con nosotros. Trabajé ahí casi 5 años, en el área de mantenimiento, electricidad, plomería, lo que se ofreciera. Entré porque necesitaba chamba, no porque creyera en nada raro. La verdad, siempre he sido bien escéptico, de los que piensan que todo tiene una explicación aunque a veces no te guste. El asilo era viejo, no estaba abandonado ni nada, seguía funcionando, pero sí era de esos edificios que ya traen su historia encima. Techos altos, pasillos largos que se sienten eternos en la noche. Puertas de madera gruesa que nunca cierran bien, aunque las cierres con chapas. Siempre hay algo que cruje, algo que truena. Desde el primer día nos decían que no nos quedáramos solos en la noche, que avisáramos dónde estábamos, pero pues la realidad era otra. Éramos pocos y el trabajo mucho. Casi siempre me tocaban los turnos nocturnos. A esa hora no molestabas a los residentes y podías trabajar rápido. Y fue justo allí,
en la noche cuando empecé a notar cosas que no me cuadraban. Había un cuarto que siempre tenía problemas eléctricos. Siempre. Cambiábamos focos, revisábamos contactos, bajábamos y subíamos pastillas, checábamos el cableado y nada. A la semana otra vez estaba fallando. Ese cuarto llevaba años desocupado. Según me dijeron, allí había vivido una señora que murió dormida. Tranquila, sin escándalo, sin nada raro. Un caso normal. La primera vez que entré solo fue como a las 2 de la mañana. Nomás iba a revisar un apagador. Abrí la puerta y en cuanto di 2 pasos sentí que alguien estaba allí conmigo, pero yo no vi a nadie, solo es de esas veces que sientes que alguien está contigo. Es difícil explicarlo, pero es como cuando entras a una casa ajena y sabes que no estás solo aunque no haya ruido. Se me enchinó la piel. Hice lo que tenía que hacer lo más rápido que pude y me salí. Me dije a mí mismo que era sugestión, cansancio, imaginación, pero las cosas se pusieron raras después. Empezaron a reportar que en la madrugada se escuchaba una campanita. No una alarma ni nada eléctrico, una campanita chiquita, de esas que usan algunos viejitos para llamar al personal. El problema es que el sonido venía justo de ese cuarto vacío. Las enfermeras decían que sonaba casi siempre a la misma hora, entre 2 y 3 de la mañana. Yo pensé que era algún objeto mal acomodado o que alguien estaba jugando una broma pesada. Una noche decidí quedarme cerca para ver qué onda. Apagué las luces del pasillo y me senté frente a la puerta del cuarto. Pasaron como 20 minutos, sin nada. Ya hasta me estaba riendo yo solo. Pensaron que me había sugestionado cuando la escuché. Un sonido bajito, clarito. Venía de adentro. Abrí la puerta de golpe y no había nadie, pero la campanita estaba en el suelo, como si alguien acabara de soltarla. La levanté, la guardé en mi caja de herramientas y pensé, ya estuvo, fin del problema. Al día siguiente, volvió a sonar. Y eso ya no me cuadró. Con el tiempo, los mismos residentes empezaron a decir cosas. Una señora me agarró del brazo una tarde y me dijo bien tranquila: en la noche viene una viejita a sentarse en mi cama. No me habla, nada más se queda allí. Otro señor decía que alguien le acomodaba las cobijas. Otro que sentía que le agarraban la mano cuando dormía. Yo trataba de no escuchar. Prefería pensar que eran ideas de ellos, que se estaban contagiando el miedo. Hasta que una noche, mientras arreglaba una fuga en el baño, vi pasar a alguien por el reflejo del vidrio. Pensé que era una enfermera, pero volteo inmediatamente y no veo a nadie. Lo único que alcancé a ver fue una sombra que entró directo al cuarto vacío. No me alarmé, no grité, nada más cerré la llave del agua y me fui. La última noche que trabajé ahí me tocó quedarme completamente solo. Todo estaba en silencio. Ya iba de salida cuando escuché la campanita otra vez. Pero esta vez no venía del cuarto, venía del pasillo. Sentí que alguien caminaba detrás de mí. Eran pasos lentos, como arrastrados. Ahora no volteé. Cuando llegué a la puerta de salida, la campanita sonó como si la estuviera tocando un niño a la altura de mi cintura. Renuncié a la semana siguiente, no porque me diera miedo, sino porque entendí algo. Hay lugares donde la gente no se quiere ir y donde no siempre es porque esté perdida. A veces es porque todavía creen que siguen con vida. Qué gran cierre para este episodio. No te olvides que si tú tienes alguna historia y la deseas compartir, es bien recibida aquí en la comunidad de Espectro Podcast. Y oigan, qué escenario, ¿no? Imagínense estar trabajando a horas altas de la noche,
y de pronto ver sombras pasar atrás de ti. Escalofriante, ¿no? Cuanto menos. Yo me despido, no sin antes desearte una excelente semana y recordarte que nos vemos aquí la próxima, con 3 historias más que te dejarán congelado de miedo. Nos escuchamos muy pronto. Yo fui Oscar Morales. Esto fue Espectro Podcast.